Ah, muy bien. Bueno, pues hemos estado hablando mucho eh, acerca de los principios de estrategia de la iglesia. Hemos estado hablando mucho acerca de cómo convertirnos en servidores, en cómo tenemos ese propósito, cómo tú y yo tenemos el propósito de conquistar, de predicar a otros para Cristo, trabajar con ellos de persona a persona, de discipular gente, porque necesitan de Dios allá afuera. Pero también es para convertirse en un buen conquistador, pues definitivamente pues hay que ser una persona que está libre. Y no estoy hablando de conquistar todavía al novio o a la novia. Bueno, los esposos sí deben conquistar su novia, su esposa o a su esposo día a día. Eso sí. Sino estoy hablando de cómo conquistamos nosotros en nuestra vida. Y ayer estaba viendo yo, de esa vez que estaban ahí en la televisión y de repente vi una película de esas viejas donde donde de repente encontraban una tierra muy nueva, y llegaban ahí a conquistarla. Y estaba todo verde, con un río precioso, ¿verdad? Sí, un Edén hermosísimo. Y luego ahí vieron cómo unos caballos andaban libres y dijeron, seguramente aquí vamos a construir casas, ¿verdad? Vamos a construir cosas aquí y vamos a vivir muy hermoso. Ajá. ¿Cuántos han jugado? Bueno, yo he visto que gente ha jugado un juego en el que se trata de conquistar otros imperios, o se trata primero de establecer allí como hacer casas, hacer infraestructura. ¿Cómo se llama ese jueguito? A ver si alguien me ayuda. ¿Cómo? Emperadores, sí. Yo no lo he jugado, pero yo he visto que gente se clava ahí muchas horas, muchos días a veces, conquistando y con un afán de conquistar cosas y establecer imperio, ¿verdad? Algo así se trata de establecer un imperio, ¿verdad? Entonces, como seres humanos tenemos esa hambre, esa sed de convertirnos en conquistadores de algo. Conquistar un buen empleo, ¿verdad? Conquistar y ir a abrir un buen negocio. O sea, tenemos ese ímpetu, ¿verdad? De crecimiento, al menos la mayoría, ¿sale? Pero obviamente conquistar una carrera también, ¿verdad, jóvenes? Sí tenemos esa idea de conquistar una carrera, ser victoriosos en la vida. Todo el mundo creo que queremos eso, ¿cierto? Pero obviamente no se puede pensar a veces en momentos de conquista o de lucha si a lo mejor estamos imposibilitados físicamente, si estamos enfermos, ¿verdad? De repente alguien que tiene gripa y ya tiene que pasarse días en la cama. Yo he tenido experiencias, el año pasado tuve experiencias así, en las cuales yo por más que quería, la enfermedad me tiraba y me tiraba y me tiraba. Y no se puede. Pero qué tal que en lugar de estar tirado con una enfermedad, podemos estar siendo esclavizados o no tener la libertad. No me le muevan ahí, por favor. Hay mucho eco muy feo aquí. No tenemos la libertad como para convertirnos en conquistadores. Qué difícil es cuando estamos atados a una cama, a una enfermedad, a algo. Entonces, fíjate bien. Yo quiero empezar por darte unos tips de cómo la palabra de Dios habla de que antes de que tú y yo podamos salir hacia afuera a conquistar al mundo, ¿verdad? Como
decían por ahí una caricatura. Primero, tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice que para poder conquistar una ciudad, o más que conquistar una ciudad, a la novia, ¿verdad? O al novio, un lugar, un trabajo, algo. Primero, lo más importante que tenemos que conquistar es nuestro propio espíritu, que es de más valía conquistarnos hacia sí mismos. Sí, es de mucha valía conquistarnos a nosotros mismos, ¿sale? Entonces, fíjate bien, primer principio, para ser una persona conquistadora, vencedora, primero hay que estar de pie, primero hay que estar con el espíritu arriba, primero hay que estar en posición de victoria. No se puede ser una persona conquistadora si andamos, ahora sí que a gatas, ¿verdad? Si nos andamos arrastrando en el pecado. No podemos pretender ir a ayudar, a guiar a otra familia, otro matrimonio, a salir de sus problemas, si nuestro matrimonio nos estamos arrastrando en el lodo, si estamos metidos en problemas, ¿sí? Entonces, antes de convertirnos en conquistadores hacia afuera, primero hemos de conquistar lo interno, nuestro espíritu. ¿Sabes? Y para que nuestro espíritu sea conquistado, alguien que nos ayuda es el Espíritu Santo. Dice Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y desea que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo de Dios para estar verdaderamente libres, para estar en una postura de conquista. Y sabes, hemos estado motivando a la iglesia, empujando, y queremos que vayamos a conquistar hacia afuera otras vidas. Pero con tristeza puedo ver que hay todavía gente postrada o todavía arrastrándose con el pecado o luchando con la mentira en sus vidas. Y cuando estamos luchando con las mentiras del diablo aquí en nuestras vidas, con la duda, entonces no estamos siendo libres. Estamos en una postura en la cual el diablo nos tiene conquistados. El diablo nos tiene atados. Entonces, punto número 1, nos conquistamos a nosotros mismos. Y punto número 2, para convertirnos en conquistadores, tenemos que lograr vencer a Satanás. ¿Verdad? Porque dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Sí? Por eso tú y yo no le tenemos miedo, ¿verdad? Al diablo. No le tenemos miedo a enfrentarnos a las tinieblas. No salimos huyendo y que tienes sueños macabros en la noche y no tememos en la noche estar a oscuras o ir caminando por un lugar. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Porque alguien empieza a contar cosas ahí de terror y de temor y quién sabe qué. La Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces, fíjate bien, híjole, no se me quita el eco, está horrible el sonido. Primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice que todo el que nace de Dios ha vencido ¿a quién? Al mundo. Entonces, para vencer al mundo necesitamos nacer en Dios primero,
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y dejar de ser llenos de la mentira y las mentiras del diablo que están allá afuera. Necesitamos vencer a Satanás. Santiago, capítulo 4, versículos del 5 al 7. Santiago 4, versos del 5 al 7. Más o menos la escritura dice así: sometámonos a Dios y el diablo huirá de nosotros. ¿Sí? Quiero mostrarte ese versículo un poquito más a fondo. ¿Cuál es la manera? Como tú y yo nos convertimos en verdaderos conquistadores y dejamos de ser vencidos del diablo. Fíjate bien. Dice la palabra, a ver, vamos ahí, en el capítulo 4, versículo del 5 al 7. Fíjate bien. Dice que el Espíritu Santo busca conquistar nuestro corazón. Pero para que tú y yo, versículo 7, para que tú y yo podamos ser vencedores del diablo y no tenerle miedo, entonces la clave es obediencia a la verdad de Dios. ¿Cómo podrás tú un día echar al diablo de tu casa? Y no estoy hablando de la suegra, no estoy hablando, no se crean. No estoy hablando de una persona, ¿verdad? O del esposo, ¿verdad? Lo quiero echar de mi casa, no. Estoy hablando, ¿cómo podrás tú echar al diablo de la vida de tus hijos? Que los tiene metidos, esclavizados ahí, en algún vicio, en alguna droga, o esclavos hasta de un amor, ¿verdad? Hasta de una pasión, lo que sea. ¿Sale? ¿Cómo puedes tú vencer? La Biblia dice que es sometiéndonos a la verdad de Dios. Entonces, para poder conquistar nuestro espíritu, hemos de ser libres y desatarnos de las mentiras del diablo. Ahora, ¿cuánta mentira del diablo hay en este mundo? Empezando por las mentiras religiosas, empezando por las tradiciones. ¿Cuántas mentiras del diablo hay sembradas en nosotros? Fíjate bien, Jesús alguna vez enseñó a sus discípulos y les dijo en Juan 8:44 que Satanás es el padre de mentiras. ¿Sabes por qué este mundo está de cabeza en los niveles de violencia y de maldad? ¿Y por qué se están destruyendo tantas vidas, tantos matrimonios y tantos jóvenes y se están suicidando? Porque dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo es el diablo y su arma que él utiliza principalmente es sembrar la mentira en los corazones del ser humano. Entonces tú y yo, como cristianos, lo primero que nos tenemos que hacer, unos expertos, unos guerreros, es en luchar contra la mentira del diablo que quiere romper nuestro matrimonio, que mete división entre mi esposa y yo, entre tus hijos y tú. Tenemos que identificar las mentiras que el diablo les está sembrando en sus corazones. Fíjate bien. Mateo 6:23. Jesús dijo, cuán tan importante es quitar las tinieblas, las mentiras de nuestro corazón. Y enseñó que la lámpara del cuerpo es, ¿qué dijo? El ojo. Y dice que si tu ojo de repente está lleno de tinieblas, o ve puras cosas negativas, o de repente te vuelves muy criticón o muy juzgón,
entonces quiere decir que tu ojo está lleno de tinieblas. ¿Tú conoces gente que es criticona, juzgona? Ese es un parámetro. En este tiempo, yo en encuentros con diferentes personas he podido experimentar que de repente hay personas que vienen a platicar conmigo y ya traen juicios acerca de mí y vienen acusándome, me dicen, es que tú quieres que, no sé, que yo me separe de mi amigo o de mi amiga, ¿verdad? Entonces, yo dije, caray, ¿cómo que no me había dado cuenta? Entonces, yo no me he dado cuenta de eso, en serio. Entonces, hay mucha tiniebla, ¿sabes por qué? Porque ven con los ojos sucios, contaminados. Y el que juzga es capaz de poner la paja en nosotros y no ver la viga, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nos hacemos muy juzgones. Mira, yo algún día estuve expuesto a la ceguera. Un día en mi trabajo, estaba yo trabajando con electricidad, con un voltaje que pues los que más o menos tienen idea me van a entender. Estaba yo algún día probando un alto voltaje, aproximadamente de 440 voltios. Y entonces, en ese elemento que es un capacitor, así se llama, era imposible meter un medidor que se llama multímetro, ¿okay? Porque podíamos dañarlo. Y entonces yo revisé así muchas cosas, el diagrama, toda la ingeniería de la construcción, y estaba yo revisando eso. Y vi que, pero yo tenía ahí un problema. Y dije, no tengo otra manera de descargarlo, y así dice la teoría, más que haciendo un cortocircuito entre sus polos. Quizá cometí ahí, pues dije, es que no hay otra manera, y analicé, pues sí tengo que hacerlo. Pero quizá lo que yo no hice por sentido común fue tomar y hacer el cortocircuito, pero quizá voltearme. No fue lo que hice. Esta experiencia creo que no se la he contado casi a nadie. Entonces, yo hice esto, volteé, vi, me apunté bien, estaba yo asegurado mis manos y todo, y de repente metí y los junté y ¡pum! Un trancazote, tronó así sabroso. Es más, las películas ahí mexicanas que avientan un cohete ahí, se quedan cortas. ¿Ya? Tronó sabroso. Pero la cosa más impresionante es que yo vi ese destello de luz, así grandísimo, sin querer lo vi. Híjole, no me pasó, no me electrocuté ni nada, no, porque tomé mis precauciones. Pero lo que te puedo decir es que después de esa experiencia yo me retiré así, empecé a caminar hacia atrás. ¿Sabes qué me pasó? Enseguida no vi nada. Ya después un médico me explicó lo que pasó, pero yo no vi nada. O sea, me quedé ciego. Punto. Me quedé ciego. ¿Y sabes qué pasó? Y le hacía así. Y en mi corazón empezó un temor muy difícil. Yo más o menos contabilicé que me pasaron unos aproximadamente entre 1 minuto y medio, 2 minutos, en los cuales dejé de ver. ¿Sabes la desesperación que entra? O sea, una persona joven y que de repente sabes que vas a perder la vista por el resto de tu vida. ¿Sabes lo desesperante que es eso? Al cabo de los 2 minutos,
Yo obviamente empecé a orar, porque estaba yo muy chavo, empecé a orar. Mira, yo no sé qué pasó, pero como a los 2 minutos volvió mi vista. Pero fueron quizá 2 minutos de los más desesperantes de mi vida. Cuando la vista está nublada, con contaminación o con mentira, son de las cosas más desesperantes de la vida. Por eso cuando Jesús les dijo a los fariseos que habían creído en Él, ahí en el Juan capítulo 8, empieza a hablar con ellos y les dijo, ¿sabes qué? Cuando conozcan la verdad, van a ser verdaderamente libres. Cuando ustedes alcancen a ver la verdad, se les va a quitar toda ceguera de su corazón que el diablo les ha sembrado. ¿Cómo es posible? Jesús estaba hablándole a unas personas que asistían con Él, que le escuchaban, que asistían en su iglesia. Y les estaba diciendo, ¿sabes qué? El día que verdaderamente conozcas la verdad, verdaderamente vas a ser libre. Ese día vas a ver claramente. Lo que Jesús les estaba diciendo es, tu espíritu, tu ojo está lleno de tinieblas. Porque tus intenciones son malas, les decía. Porque la voluntad de vuestro Padre, el diablo, quieres hacer. Entonces, iglesia, quiero decirte que si empezamos a ceder nuestro corazón a la mentira, al engaño de Satanás, es muy fácil que tú y yo caigamos. Quiero decirte que el dardo más fuerte de Satanás, el dardo de fuego del maligno que avienta sobre nuestro corazón, sobre nuestra cabeza, son de mentira, que atentan contra nuestra fe, que nos meten desánimo, que nos meten desesperanza, que nos meten duda. Las mentiras del diablo. Esta semana en verdad estoy preocupado. Estoy preocupado por la iglesia, cargado. Espiritualmente estoy visualizando cómo hay gente creyendo nuevamente mentiras del diablo. Cómo se están dejando atrapar y llevar por mentiras. Cuando la palabra nos enseña que la manera como tú y yo pensemos a Satanás es a través de las mentiras. Y fíjate bien, cómo destruye Satanás, cómo nos propone el pecado. Si tomamos el ejemplo de Adán y Eva, dice en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Esta estrategia de Satanás, esta maquinación, la maquinación para hacernos caer, primeramente se trata de meter división. Génesis 3, capítulo 1. De meter dudas. Lo primero que Satanás le dijo a Eva, para hacerle caer y que comiese de ese fruto, le dijo, con que Dios ha dicho. Lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es que tú te mantengas y yo me mantenga dando fruto. Pero el diablo lo que quiere es cortar los frutos y haciéndonos infructuosos. Y lo va a hacer a través de la duda. Y vas a dudar en tu matrimonio, de tu esposo, de tu esposa. Vas a dudar de los verdaderos amigos, vas a dudar de la iglesia, te va a meter duda. Y dice la palabra que dijo que el diablo en su estrategia, posteriormente ahí en el mismo versículo 3 le dice, ¿sabes qué?
no es cierto lo que Dios dice. Lo que Dios dice no es cierto. Dios te dijo que no comieras del árbol, ¿verdad? Del bien y del mal. Pero yo lo que te digo es que no, Dios está mintiendo. Y lo que quiere es que tú no seas más poderoso que Él o igual de poderoso que Él, porque Él sabe que el día que tú comas de ese árbol vas a ser igual de poderoso que Él. Entonces, fíjate bien, en la estrategia de Satanás va a buscar nublar nuestra vista para evitarnos que veamos las verdades. Porque solamente cuando nuestra lámpara está llena de luz, da fruto. Y cuando hay tinieblas, ningún fruto. Nos mantenemos conquistados, postrados, arrastrándonos. Y no hay fruto en nuestras vidas. Hace unas semanas hablamos de conceptos. Voy a retomar un poquito el tema. Para Jesús es muy importante, ¿ok? Porque el diablo buscó lanzar sus dardos de fuego contra la mente de Adán y de Eva y decirles, no es cierto lo que Dios dice de ustedes. Porque busca transgiversar lo que ellos piensan de Dios, el concepto que tienen de Dios. Y para nuestro Señor Jesucristo, en la escritura ahí en Marcos capítulo 8, versículo 27, Marcos 8, 27 al 29, sígueme con tu Biblia, porfa. Yo no voy tan rápido porque si no, no logro ver todo lo que necesito ver este día, ¿ok? Pero tú en tu Biblia acompáñame. En Marcos 8, 27 y versículo 29, fíjate bien, para Jesús era tan importante, Él les hizo una autoevaluación a sus discípulos. ¿A cuánto les gustan los exámenes? ¿A cuánto les gustan los exámenes? Yo me doy cuenta que a muchos no les gustan porque no quieren presentar los exámenes en los manuales de vida. Yo me doy cuenta que no les gustan, que se ha corroborado lo que han aprendido o no han aprendido. Pero sabes, a Jesús le encantan los exámenes. ¿Cómo ves? Y aquí, gracias mi vida. Aquí Jesús les está haciendo un examen, una evaluación a sus discípulos. Y les está diciendo, oigan, quiero saber qué es lo que ustedes han escuchado, que el mundo piensa de mí. Y entonces ellos empezaron a decir, ¿verdad? No, pues que un profeta, no, pues que Moisés, no, pues que, bueno. Pero Jesús fue más allá y dijo, a ver, tranquilos. Yo quiero ir más allá. Yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan de mí. ¿Qué piensas tú de mí? ¿Quién soy? Todos se quedaron callados. ¿Qué tal que le fallamos? Cuando la maestra de repente hace una pregunta difícil y tú ves que el genio del salón se queda viendo así como que tampoco sabe, la cosa se pone difícil. ¿Ya? Está difícil. Pero de repente surge un hombre ahí, ¿verdad? Que podría calificarse quizá como el más tonto, porque hacía muchas cosas muy locas, ¿verdad? Muy fuera de serie. Incluso las películas o muchas cosas lo manifiestan así como una persona muy atrabancada. Pero le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El que pensaban que no sabía, sabía muy bien, ¿verdad? Aprobó. Y para Jesús era muy importante. Y a veces le he preguntado a la gente, y esto es importante, tener encuentros así con personas y decirles, oye, ¿qué piensas de mí? ¿Crees que te estoy mintiendo? ¿Crees que soy un fraude?
A mí me interesa saber, con sinceridad. Porque yo, a mis amigos, a la gente que está conmigo, yo quiero saber. Quiero saber que todo está transparente conmigo, ¿ok? En el matrimonio, yo te aconsejo, varón, que cuando tú vayas con tu mujer a un festejo de bodas, primero que tengan festejos de bodas. A ver, ¿cuándo te casaste? ¿Quién sabe? Ya ni te acuerdas. Dale un codazo ahí, esposa, y bien dado, ahí, arriba, ¿no? Que cuando tú vayas y platiques con sinceridad, tú le preguntes, le digas, ¿cómo me ves yo como esposo? Y tu mujer le digas, ¿qué te parece mi postura de esposa? A Jesús le interesaba. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué piensas de mí? ¿Y sabes por qué le interesaba a Jesús? Porque para él era una retroalimentación de cómo andaba su fe. Y cuando le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo voy a orar para que tu fe no falte. Y cuando Jesús va a la cruz del Calvario y entonces los discípulos están todos sacados de onda, ¿verdad? Están pensando que ya todo se acabó, que ya no hay esperanza. Están pensando en su mente que Jesús quizá no era tan verdadero como había dicho, porque finalmente fue llevado a la muerte, fue llevado a la cruz y Jesús no se ha aparecido. Y por ahí dicen que resucitó, pero no lo hemos visto. Y ellos están desesperados. Ellos están pensando, ¿verdad? En Lucas capítulo 24, en esa escena tan especial que es el camino a Emaús. Ellos, fíjate bien, lo que entró en su mente, en su corazón. Minimizaron al Cristo, al Hijo de Dios viviente. Que un día le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora en su mente, en su corazón, lo que ellos estaban pensando es que había sido un profeta más. Y se encontraron con Jesús. Y ahí van platicando con él, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Ok, Lucas, ¿dónde dije? 24, verso 16. Ahí en la pantalla, por favor. Y sin saberlo, se encontraron con Jesús, pensando que era un forastero, que se les unió en el camino y ahí van platicando, ¿verdad? Y ahí van platicando y diciéndole, pues estamos agüitados, estamos tristes, porque seguíamos a nuestro maestro, pero pues ya lo mataron y nosotros lo teníamos por profeta del pueblo de Dios. ¡Ah, caray! ¿Que no era el Cristo? Entonces sí se les cayó la fe. Sí se les cayó. Sí se les cayó. Lo bajaron. Y dice la palabra que Jesús les reprendió su incredulidad. Ahí enseguida dice que los reprendió. Y les dijo, ¿sabes qué? ¿Qué no les había dicho que al tercer día yo iba a resucitar y iba a volver con ustedes? Entonces, ¿sabes? Uno de los planes macabros de Satanás, estratégicos, es hacer devaluar tu fe a través de la mentira y que cambies el buen concepto que tienes de Jesús, el buen concepto que tienes de tu esposo, el buen concepto de tu esposa, el buen concepto de tus hijos. Mientras te siembra mentiras, te siembra desesperanza, que cambies el buen concepto que tienes de la iglesia, del liderazgo, de otros hermanos en Cristo. Lo que empieza a sembrar es porquería y media en tu mente, para que tu fe falle. Esa es la maquinación de Satanás, no es otra. No se te aparece y te espanta, ah, qué padre, no, él trabaja aquí, mira, en la tuya y en la mía, si nos dejamos. Y entonces, no solamente bebemos mentiras, sino que ahora a veces nos hacemos mentirosos. A mí me da tristeza, a veces estoy con la gente en consejería, discipulando algo,
Y sabes, el Espíritu Santo muchas veces nos capacita con discernimiento para saber que nos están mintiendo. Y los vemos de frente y le decimos a los ojos: oye, yo sé que tú hiciste esto. Y tienen la desfachatez de seguirnos mintiendo ahí enfrente. Sabes, de las cosas más terribles e incómodas que a mí me pueden hacer es querer que yo esté ahí sentado escuchando mentiras. Es incómodo, no me gusta. Y yo sé que son mentiras. La mentira es un pecado, porque los mentirosos no entrarán al reino de Dios, dice la palabra. Por cierto, si no lo sabías, por eso el Espíritu Santo anhela trabajar dentro de nosotros para quitar toda falsedad. Y sabes, la mentira puede dividir nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar. La mentira es el gran enemigo del amor. ¿Cómo se puede tener un amor, una amistad, si hay falta de sinceridad? Allá hay mucha gente esperando que Cupido les haga el milagro este 14 de febrero. Pero sabes, mucha gente esperando que Dios cambie, ¿verdad? A ese novio, a esa novia que está re guapa, está re bueno, está re buena, pero es un patán, un rey y un mentiroso. Traemos problemas. Traemos graves problemas. Mira esto del amor. El amor romántico, ¿verdad? Mira, hay un principio bien importante. La palabra nos enseña, fíjate bien, a Jesús un día le preguntaron que cuál era el primero y más grande mandamiento de la ley de Dios. Fíjate bien. Y en Mateo 22:37, Él respondió: el primer y más grande mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces fíjate bien, ahí te va este tip para que funciones en el amor. Fíjate bien, ahí te va. Lo que tiene que saber ese esposo o esa esposa o ese novio que anda tras de tus huesos, o esa persona, ¿verdad? Lo primero que tiene que saber es que otro ocupa su lugar, como la canción. Fíjate bien. Para que funcione realmente, lo que esa gente tiene que saber es que tú no le puedes dar tu corazón al 100%, porque el corazón le pertenece a Dios, al 100%. Entonces todo aquello de que, oye, y tú me amas con todo tu corazón, así como yo te amo, eso es falso. Ahora, ¿por qué es tan importante este mandamiento, verdad? Porque cuando nos ponemos románticos decimos, ¿qué crees? ¿Sería capaz de meterme al pozo o al foso de los leones si tú te cayeras ahí por ti, verdad? Un romance ahí de Romeo y de Julieta, que por cierto termina mal en suicidio, creo, ¿verdad? Y te dice, yo soy capaz de seguirte a donde quiera que vaya. Pues mira, déjame decirte que si alguien te dice eso, no te sirve como esposo cristiano. Porque si no ama primero a Dios antes que a ti, no sirve.
si es capaz de hacer una locura, una estupidez, y no tiene temor de Dios, no te conviene. No conviene. Si no tiene el más mínimo respeto de Dios. ¿Sabes? Mujer, para garantizar tu felicidad con tu esposo, con tu esposa, con tu futuro novio, novia, es necesario que esa persona ame más a Dios antes que a ti. Más a Dios antes que a ti. Porque cuando hay temor de Dios, habrá bendición en tu casa. Escucha eso. Cuando hay temor de Dios, habrá bendición en tu casa. Salmo 128, versículo 4. Salmo 128, versículo 4. Entonces, ojo con esto, chicos. Ya les estoy dando un adelanto del 14 de febrero. Si esa persona nunca le pides que te ame más que a Dios. Nunca le pidas que te ame más que lo sagrado de Dios y que se brinque las trancas. Porque así como vota a Dios, ¿qué crees, mi reina? Te va a votar a ti también. También te va a votar un día. Sin temor, claro, por supuesto. Si no teme a Dios, un día te va a cambiar por otra. O un día te va a cambiar por otro. Pues qué temor de Dios hay. Es simple. Pero bueno, vámonos a seguir mejor, ¿verdad? Eso está bueno. Antes de ir, dice Salmo 128, 4, ¿verdad? Dice que cuando un matrimonio cristiano que se rige, porque ambos, el matrimonio, tienen más temor de a Dios que a su esposa misma. ¿Qué crees? Es una garantía de la bendición de Dios sobre ese hogar. ¿Cómo ves? Es garantía de bendición de Dios. Si no hay eso, no. ¿Pero qué crees? Eso de que otro ocupa mi lugar es una lucha, ¿eh? Eso de que otro ocupa mi lugar es una lucha. Porque vemos continuamente esposas o esposos, novias, novios, forzando la relación, la amistad, la cercanía, para ocupar el primer lugar en el corazón de esa persona. ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos eso, nos estamos queriendo empoderar y señorear y tomar el lugar de Dios en el corazón de esa persona. Estamos jugando a la mentira. Y mira, ¿por qué hablamos esto del amor? Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 y 5. Bueno, ahí vienen todas unas características del amor verdadero, no falso, no romántico, sino el amor verdadero. Pero a mí me llama la atención dos cosas. Me llama la atención dos cosas. Dice que el amor es benigno y no busca lo suyo. Y dice también que el amor no hace nada indebido. Cuando alguien que te dice amar, de repente te propone, o dices que amas a alguien y te propone hacer algo indebido, desde ahí tiene un tache completo. Tache, no te ama. Yo he visto así cosas tan aberrantes como gente que le ha propuesto
en el matrimonio, fíjate bien, este es un ejemplo. Una mujer que le decía a su esposo que lo amaba y pues tantísimo, ¿verdad? Y entonces el esposo así como diciendo, ¿y qué tanto? Pues un montón. ¿Y qué tanto? Pues un montón y hasta más allá, ¿verdad? Y cuando ya nos metemos en ese rol de preguntas estamos un poco complicados. ¿Sabes qué pasó? Para no hacerte el cuento largo, un día le decía, ¿me quieres hacer feliz a mí? Así como, ¿qué tan feliz me quieres hacer? Y le propone que un día tengan relaciones sexuales él con ella y otra mujer que a él lo enloquecía bastante. Y la mujer, como tenía a ese hombre en la posición de Dios, accedió. Y fue la ruina para su matrimonio. Entonces el amor no hace nada indebido. Ni siquiera, es más, ni siquiera atentar contra la voluntad de Dios perfecta para esa persona. No es chisme, pero les voy a confesar algo con mi esposa y mío. Ahí va. Un día yo le dije a mi esposita, ¿sabes qué? No era mi esposa. Pero le dije, mira, la historia es larga, ella lo contará más románticamente, pero yo más o menos, un día le dije, mira, tan busco tu bien y de que tú cumplas la visión profética que Dios tiene para tu vida, de que si yo que te amo soy o fuera un estorbo, prefiero quitarme y hacerme a un lado. Si yo lo que voy a hacer es que voy a destruir tu vida con Dios, mejor me hago a un lado. Y yo en ese momento me marché y me fui y me desaparecí de su vida. ¿Y quieres saber cómo termina la novela? En que después ella me andaba buscando. Pero ¿sabes? Y yo me dejé encontrar. Bueno. Si amas a alguien, deja que cumpla su propósito de Dios. Si no, no estorbes. Y si lo vas a complementar, órale, va. Pero si ves que no, no estorbes. Porque el amor no hace nada indebido. ¿Entiendes? De ese nivel. Ok, ese fue adelanto del 14. Pero bueno, vamos a terminar porque ya se me fue el tiempo. Es que hablar de las cosas y del amor te llega a consumir mucho tiempo. Y mira, ¿qué es esto otro? Pues de que Dios es tu primer amor, ¿verdad? Apocalipsis 2:4 dice que Dios reprendió a una iglesia porque pues olvidaron su primer amor. ¿Cuál es su primer amor? Dios. Entonces Jesús le dijo, ¿sabes cuál es el problema que tengo contra ti? Que has olvidado tu primer amor. ¿Sabes cuál es ese primer amor? Jesús le estaba diciendo, soy yo. Y ya lo cambiaste. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar. Ten mucho cuidado con que las mentiras del diablo te aparten del amor de Dios, te aparten del propósito
eterno de Dios. Cuídate. La manera como lo vas a lograr va a ser, primero necesitas asegurarte de conquistarte a ti mismo. Asegurarte que no eres presa de mentiras del diablo en tu corazón. Y siendo libre, entonces vas a poder bendecir o afectar otras vidas para bien. Cuando tu corazón, nuestro corazón, sea correcto y amamos al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes cómo demostramos que amamos a Dios? Último versículo dice la palabra ahí en la carta del apóstol Juan. De hecho, el apóstol San Juan habla mucho de esto. Pero por darte un versículo, ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20-21, dice, si alguien, primera de Juan 4, versos 20-21, dice, si alguien dice que ama a Dios, pero no es capaz de amar a su hermano a quien ve, entonces pues es un mentiroso. Si alguien que dice amar a Dios y no es capaz de amar su iglesia de Jesucristo que Él fundó lo suficiente como para protegerla y cuidarla, es un mentiroso. Si alguien que dice amar a Dios y no ama a su esposa o a su esposo como a sí mismo, es un mentiroso. El apóstol Juan dijo, la manera en que hacemos verdadero nuestro veredicto de amor es cómo nos comportamos en relación con los demás. Si alguien dice amar a Dios y no lo ama de tal forma que cumple el propósito en su vida, entonces está mintiendo. Si dices amar a Dios y entonces a lo mejor estás buscando ser ahí de estorbo a otra gente, entonces estás mintiendo y no lo amas tanto. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo. ¿Comprendes? Vamos a orar. Yo quiero orar por esas familias, esos matrimonios que necesitan empezar a entender cómo funcionan los vínculos de amor correctos en la vida cristiana. Yo quiero invitarte que como familias oremos juntos. Si tú vienes solo o sola, pues júntate con alguien ahí de la misma condición. Y lo primero que quiero pedirte que oremos es que el amor se perfeccione en cada uno de nosotros. ¿Sí? Bendito Padre Celestial, yo clamo, Señor,
que tu amor se perfeccione lo suficiente en cada uno de nosotros, y que ese amor crezca, así como lo dice Corintios, Señor, de tal manera que nos guiemos con tus principios, los principios verdaderos de amor. Ese principio desinteresado del cual buscamos el bien de los demás y no el nuestro. El principio en que estamos viendo cómo bendecir otras vidas y no traemos ahí un amor egoísta, Señor. Te pedimos que tú bendigas los matrimonios en este tiempo con verdadero amor, que sea de la naturaleza de tu Espíritu Santo. Que busquemos el bien del otro, Señor. Señor, que no nos equivoquemos y queramos tomar el lugar tuyo en el corazón de esa persona. Mujeres, hombres, pide que tu esposo, que tu esposa sea una mujer conforme al corazón de Dios, sea un hombre conforme al corazón de Dios, que ame más a Dios y que tema más a Dios, porque sabes, si eso sucede, va a ser garantía de que a ti te va a amar también de la manera correcta. Entonces tú necesitas un esposo que ame a Dios sobre todas las cosas. Necesitas una esposa así. Te voy a invitar que así ores en este momento. Dile: Señor, dame un hombre, o que el esposo que tú me has dado sea conforme a tu corazón, que la esposa que tú me has dado sea conforme a tu corazón. Señor, que esa persona que ha de estar conmigo, Señor, que esa persona que algún día con la cual yo me voy a casar, jóvenes, entren en esta oración, sea una persona conforme a tu corazón, que te ame más a ti, que tenga temor de ti, Señor, que no haga cosas incorrectas, porque yo no me quiero estar arriesgando a que un día me sea infiel, a que un día maltrate a mis hijos, que un día haya abandono, que haya destrucción en el hogar. Que te ame, que te tema a ti más que a mí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te voy a invitar que sigas orando. Que levantes tus manos si ya terminaste de orar y tú te comprometas con Dios a amar la verdad y no la mentira. Nada vale más que tú, mi Señor, no hay comparación, eres nuestro vivir, tu presencia he
Segunda oración y bien importante, con el propósito de Dios de esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que la presencia de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, de su Espíritu Santo, sea tan poderosa que nos transforme, que nos quite las mentiras y eso nos evite seguir en problema con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestra esposa, seguir en problema con otras personas. El apóstol Santiago dijo: el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, nos anhela entrar en nuestras vidas y poseernos y llenarnos de la presencia de Dios y quitar toda mentira del diablo. Yo te voy a invitar que hoy le pidamos al Señor que nos posea completamente. Tú necesitas ser libre de la mentira, de las mentiras del diablo. Primer paso, vamos a pedirle perdón a Dios. Yo no sé cuántas personas, empezando con toda verdad, hoy puedan reconocer que son unos mentirosos. O a lo mejor muchos piensan que está muy ofensivo o eso queda muy grande. Pero déjame decirte, mentiras piadosas, mentiras chiquitas, mentiras grandotas, nos apartan de la presencia de Dios. Dice la palabra que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Entonces hoy yo quiero pedir el socorro de Dios, para que Dios nos libre completamente de las mentiras, de creer en mentiras y de reproducir mentiras. ¿Me entiendes? De reproducir. Te voy a invitar a que cierres ahí tus ojos. Sí. Tú necesitas quizá pedirle perdón a Dios y arrepentirte de haberle mentido a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, de vivir en este mundo de mentira que lo ve como normal. Que le digas: Señor, Padre, te pedimos perdón si hemos permitido que nuestro corazón viva en mentira, si la utilizamos como un recurso para salir del problema, para mantener engañado a alguien, si se nos es una costumbre para evitar algunas situaciones incómodas. Padre, te pedimos perdón y te pedimos de tu presencia, de la llenura de tu Espíritu Santo. Ya no queremos, Señor, que Satanás siga sembrando y tenga metida tiniebla en nuestras vidas, en nuestros ojos. Ya no queremos seguir creyendo las mentiras del diablo que nos apartan de ti, que nos apartan de la gente, que nos apartan de seres queridos, que nos hacen formar juicios y juzgar gente. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre amado, por un arrepentimiento genuino de tu iglesia. Te pedimos perdón, Señor. Pedimos que tu verdad, de tu palabra, inunde todo nuestro ser completamente, y que podamos ser los conquistadores, en conquistar nuestro propio espíritu,
vencer a Satanás con la verdad y con la obediencia a tu palabra, y que seamos completamente libres para conquistar y para vencer, en el nombre de Jesús.